Microscopio de campo claro. Este es uno de los microscopios más sencillos que vamos a ver a continuación y se caracteriza principalmente porque utiliza luz natural o artificial para iluminar nuestra muestra. ¿Cómo funciona el microscopio de campo claro? En este microscopio, la luz entra directamente desde el objetivo y es necesario que la muestra esté teñida o de lo contrario las muestras se verán transparentes. Cuenta con 6 principales componentes: el objetivo, la muestra, la platina, el condensador, el filtro de luz y la fuente de luz. Son componentes bastante básicos para un microscopio, ya que no tiene algún tipo de filtro. Contraste el microscopio de campo claro tenemos al microscopio de campo oscuro. Este microscopio se caracteriza porque la imagen se forma sobre un fondo oscuro y se ven unas series de estructuras brillantes. Este microscopio oscuro se emplea para ver células vivas, ya sea protozoarios, bacterias, células descamadas, entre otros, y en las cuales no se pueden aplicar o no se han aplicado sustancias fijadoras ni tampoco colorantes. Y también se pueden ver partículas inferiores a los 0.2 micrómetros. El microscopio de campo oscuro está constituido casi por las mismas partes que el microscopio de campo claro, pero tiene la ligera ventaja de que tiene un filtro en la luz y esto proporciona este campo oscuro que nos permite hacer visible otro tipo de microorganismos. Y tenemos ventajas y desventajas del uso del microscopio de campo oscuro. Como ventaja tenemos que se pueden visualizar materiales en suspensión y partículas sólidas con índices de refracción cercanos al medio en el que se encuentran. Como desventaja obtenemos imágenes con poca resolución debido a que la técnica solo puede presentar imágenes que están constituidas por rayos difractados. Microscopio de contraste de fases. Es el microscopio fotónico más utilizado para observar objetos o estructuras transparentes sin teñir. Al igual que el microscopio de campo oscuro, facilita la observación de células vivas para distinguir y analizar los componentes morfológicos y ciertas funciones que ellas pueden desarrollar. ¿Cómo funciona el microscopio de contraste de fases? El principio óptico de este microscopio consiste en la capacidad que tiene para transformar en los objetos transparentes los pequeños índices de refracción que cada uno de los componentes posee en diferencias de intensidad luminosa, ofreciendo imágenes donde las estructuras del objeto parecen contrastadas en tonos oscuros o tonos brillantes y tonos intermedios. En esta imagen podemos observar las principales partes de funcionamiento del microscopio de fases. Microscopio de luz polarizada. El microscopio de luz polarizada usa polarizadores, es decir, filtros que dejan pasar solamente las ondas de luz que estén vibrando en un plano específico. Esto es para investigar las propiedades ópticas de las muestras o especímenes. Aunque la técnica se ha utilizado predominantemente en estudios de geología, también tiene aplicaciones biológicas, pues algunas células contienen materiales que pueden rotar el plano de luz polarizada. Una serie de componentes biológicos, vegetales y animales, celulares o tisulares, están constituidos por moléculas que, por su organización cristalina, paracristalina o fibrilar, en su estructura bioquímica adoptan una determinada orientación en el espacio. Un objeto con ejes que posee varios índices de refracción se denomina birrefringente. Por la disposición espacial de los átomos y moléculas también se denominan anisotrópicas. Para analizar la nitrosopía o birrefringencia de una estructura celular o tisular se utiliza el microscopio de luz polarizada. Este microscopio se caracteriza porque posee, entre el recorrido de los rayos luminosos, dos filtros o prismas polarizadores. Uno de ellos es un filtro polarizador que está localizado después de la fuente luminosa y antes del objeto. Es el filtro encargado de polarizar la luz. El otro se localiza posterior al objeto. Buen día, compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema invertidos, luz transmitida y luz reflejada. Comencemos hablando con que es un equipo de laboratorio
utilizado para ampliar y ver la superficie de una muestra mediante luz visible, al igual que cuenta con un condensador para enfocar la luz en la muestra y otra fuente de luz halógena o LED. El aumento es el producto de la potencia del objetivo y del ocular. A veces más de una lente se utiliza en el ocular y cuenta en 3 aspectos importantes. Primero, el tubo de observación en el cual los oculares son montados. El segundo cuenta con un revólver portaobjetivos para soportar los mecanismos. Por último, el equipo consiste en una plataforma que apoya los principales componentes del mismo. Bien, ahora hablemos del microscopio de luz transmitida. Los microscopios de luz transmitida sirven para contemplar preparados transparentes y muy finos. Sin embargo, puede usar los microscopios de luz transmitida para ver la superficie de muestra de cuerpos opacos, como por ejemplo granulados o sedimentación. Estos sirven específicamente, no específicamente, pero sí para muestreo del tipo de arena. En ese tipo de microscopio, el rayo de luz suele proyectarse desde abajo, atravesando el preparado. Cuando este sea transparente, si se desea contemplar bien los preparados especiales que se depositan sobre la platina, es mejor que se use un microscopio invertido. La ventaja principal de los microscopios invertidos es que permiten observar las muestras situadas en el fondo de un recipiente. Esto es muy útil para mantener las muestras hidratadas y permite hacer observaciones que no son posibles con los microscopios convencionales. Y su funcionamiento es muy sencillo. Cuando se va a utilizar el microscopio con campo oscuro, el objetivo se cambia de su modalidad para campo claro, de manera en que la luz incide se refleja de forma oblicua, provocando que los haces no lleguen al foco, sino que se dispersen por toda la muestra. Esto permite ver muestras que por su transparencia no podrían visualizarse y se ahorra de teñirla para aumentar su contraste, como lo es en la tinción de Gram. Ahora, el microscopio de luz reflejada se utiliza para examinar los minerales opacos, para determinar las relaciones paragenéticas entre diferentes fases minerales y su identificación. A menudo, la misma muestra que se ve usando el microscopio óptico se puede analizar utilizando técnicas avanzadas de rayos X y microsonda iónica. En cuanto a su funcionamiento, la luz de una fuente luminosa es enviada al infinito, que la introducen en el tubo del microscopio, en donde es desviada a 90 grados por un dispositivo reflector. Esta luz es polarizada rectilíneamente cuando entra al microscopio, por medio de un polarizador colocado entre las 2 lentillas colectoras. Como podemos ver aquí en la imagen, podemos ver el ocular, el lente de Bertrand, un analizador, el espejo, su objetivo, la sección, la platina, el diafragma de campo, el polarizador, el diafragma de abertura y su fuente luminosa. Bien, ahora hablemos las diferencias entre luz transmitida y luz reflejada. La luz transmitida, los microscopios son aquellos donde la luz atraviesa la muestra. Viene de la parte de abajo y para poder funcionar el objetivo observado debe de ser cortado en láminas lo más finas posibles para que pueda volverse semitransparente y ser visto con mayor detalle gracias a su intensidad de la luz, mientras que en la luz reflejada tienen su fuente en la parte de arriba, por lo que la luz no llega de forma directa al objetivo. Esto se utiliza para el desarrollo de metales, cerámicas, materiales opacos, etc. Un ejemplo de este tipo de aparatos son los microscopios estereoscópicos, que reflejan las imágenes en 3 dimensiones. El funcionamiento del microscopio metalográfico.
Está basado en la reflexión de un haz de luz horizontal que proviene de la fuente. Dicha reflexión se produce por medio de un reflector de vidrio plano hacia abajo, a través del objetivo del microscopio sobre la superficie de la muestra. Parte de esta luz incidente, reflejada desde la superficie de la muestra, se amplificará al pasar a través del sistema inferior de lentes. Llegará al objetivo y continuará hacia arriba a través del reflector de vidrio plano. Ahora, básicamente está constituido por un dispositivo de iluminación, un vidrio plano o prisma de reflexión, el ocular y el objetivo. El aumento de la imagen observada viene dado por el producto de los aumentos del objetivo por los del ocular. Y aquí tenemos un esquema de este microscopio. En cuanto a sus usos y aplicaciones, el microscopio metalográfico se emplea dentro del campo de la metalografía, que es la disciplina que estudia las propiedades de los metales, así como su estructura y también su composición. El microscopio ultravioleta. El elemento principal de un microscopio ultravioleta es una fuente de rayos ultravioleta, mientras que en los microscopios ópticos se utiliza una bombilla incandescente o un emisor LED para iluminar la muestra. Los microscopios de luz ultravioleta utilizan lámparas de mercurio o xenón. La luz ultravioleta se dirige a continuación hacia la muestra montada en una platina, como en los microscopios convencionales. En algunos casos, parte de la radiación ultravioleta es absorbida por la muestra, cosa que siempre va a mejorar el contraste de la observación. Y aquí tenemos una imagen de dicho microscopio, cual les hablaremos más adelante, con fuente de luz, filtros, objetivos y espejos especiales. Estos últimos son aluminizados. La fuente luminosa corresponde a lámparas de arco de mercurio o xenón. Y aquí tenemos un esquema de este microscopio. Y por último, sus usos y aplicaciones. Este microscopio de luz ultravioleta puede utilizarse para la toma de microfotografías usando una película sensible a esta radiación o imágenes captadas por una cámara de televisión sensible a la luz ultravioleta. Sirve para detectar y cuantificar ácidos nucleicos y proteínas con determinados aminoácidos. De mi parte eso sería todo. Ahora yo les hablaré acerca de la fluorescencia, filtros, fluoroforos y cromóforos típicos. Para iniciar hablaremos sobre la fluorescencia. La fluorescencia es la propiedad que tienen ciertas sustancias de emitir luz de longitudes de onda larga cuando son expuestas a una radiación de longitud de onda corta. La distancia entre los picos de excitación y emisión se le conoce como desplazamiento Ström y depende del fluoroforo. Es decir, que la fluorescencia ocurre cuando los electrones vuelven de un estado excitado singlete al estado fundamental. La fluorescencia necesita de una fuente de luz externa para excitar la muestra a la longitud de onda que se desea. Cuando es excitada a la longitud de onda adecuada, la molécula pasa de un estado básico a otro excitado. A medida que la molécula vuelve a su estado fundamental, esta libera una energía de calor y de luz en una longitud de onda diferente, de menor energía a la inicial. Un microscopio de fluorescencia es un microscopio óptico convencional al cual se le adapta un accesorio complementario de iluminación denominado fluorescencia. Esta iluminación es proporcionada por un láser como luz monocromática y una fuente de luz brillante potente como un vapor de mercurio o una lámpara de arco xenón. Además, contiene un filtro de excitación o un filtro de emisión. Entre sus características tiene que se puede observar ópticas convencionales, además del contraste de fluorescencia. Los fluorocromos pueden absorber fotones. La energía del fotón eleva los electrones del fluoroforo de un estado excitado de mayor energía. Posteriormente,
Los electrones excitados pierden la energía vibratoria y emiten un fotón de la longitud de onda más larga en su retorno al estado fundamental. Los fluorocromos aminoácidos. De mi parte eso sería todo. Ahora yo les hablaré acerca de la fluorescencia, filtros fluoroforos y cromóforos típicos. Para iniciar hablaremos sobre la fluorescencia. La fluorescencia es la propiedad que tienen ciertas sustancias de emitir luz de longitudes de onda larga cuando son expuestas a una radiación de longitud de onda corta. La distancia entre los picos de excitación y emisión se le conoce como desplazamiento Strong y depende del fluoroforo. Es decir, que la fluorescencia ocurre cuando los electrones vuelven de un estado excitado singlete al estado fundamental. La fluorescencia necesita de una fuente de luz externa para excitar la muestra a la longitud de onda que se desea. Cuando es excitada a la longitud de onda adecuada, la molécula pasa de un estado básico a otro excitado. A medida que la molécula vuelve a su estado fundamental, esta libera una energía de calor y de luz en una longitud de onda diferente de menor energía a la inicial. Un microscopio de fluorescencia es un microscopio óptico convencional al cual se le adapta un accesorio complementario de iluminación denominado fluorescencia. Esta iluminación es proporcionada por un láser como luz monocromática y una fuente de luz brillante potente como un vapor de mercurio o una lámpara de arco-xenón. Además, contiene un filtro de excitación o un filtro de emisión. Entre sus características tiene que se puede observar ópticas convencionales, además del contraste de fluorescencia. Los fluorocromos pueden absorber fotones. La energía del fotón eleva los electrones del fluoroforo de un estado excitado de mayor energía. Posteriormente, los electrones excitados pierden la energía vibratoria y emiten un fotón de la longitud de onda más larga en su retorno al estado fundamental. Los fluorocromos son usados en moléculas, las cuales al ser excitadas por una luz de longitud de onda aproximadamente entre los 495, que es una luz azul, emite una luz de color verde visible. Esta tiene una longitud de onda mayor alrededor de los 599, pero de menor energía. Para ver este fluorocromo en un microscopio de fluorescencia se utilizarán filtros para que acoten la longitud de onda azul de iluminación.